Muy buenas, queridos estudiantes. Hoy día vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones lineales. En este video vamos a ver solamente la introducción y posteriormente vamos a realizar algunos ejercicios con el método gráfico y el método de reducción, que suelen ser los que más se utilizan. Así que vamos a iniciar con esta introducción. En un sistema de ecuaciones lineales nosotros vamos a tener dos ecuaciones. Ya vamos a tener una ecuación A, una ecuación 1 y vamos a tener una ecuación 2 o una ecuación B. Entonces estas dos ecuaciones, lo único que van a tener en común mayormente van a ser las dos variables que van a llevar. Por ejemplo, acá vemos que las dos ecuaciones tienen una variable x y las dos tienen una variable y, ¿ya? Estos dos sistemas de ecuaciones se trabajan de la misma forma que una función, ¿ya? Recordemos que una función tenía la forma siempre de f de x igual hay una variable, ¿cierto? X más otro coeficiente. Recordemos que f de x nosotros lo podíamos cambiar por la y, ya podríamos dejarlo de esta forma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestra y, tenemos nuestra x, que son las dos variables, solamente que aquí se juntaron en un lado de la ecuación, ¿cierto? Y se dejó acá otro coeficiente. Una sola ecuación es una función, ya solamente que está expresada de una forma distinta. Y la idea es que, como son ecuaciones lineales, significa que esta ecuación va a ser una recta, ya, va a ser una recta, y la ecuación que está abajo también va a ser una recta, van a ser las dos una línea, ya, por eso se llaman lineales. Y la cosa es que hay que buscar en qué momento en mi plano cartesiano estas dos rectas se intersectan, ya, es decir, se chocan. Y bueno, van a haber distintas situaciones que las vamos a ver hoy día. Y vamos a notar que se van a intersectar solamente en un puntito, ¿ya? Y ese puntito que tenemos aquí, esa va a ser nuestra solución. Entonces, para poder encontrar esa solución, hay distintas formas, hay distintos métodos, los cuales vamos a ir trabajando. La solución de estas dos ecuaciones ya va a ser la intersección o el punto de corte de las dos rectas. Es decir, vamos a tener una recta de la primera ecuación, vamos a tener la recta de la segunda ecuación, y en las dos se van a intersectar en algún punto, ¿ya? Entonces, para poder resolver este ejercicio hay distintos métodos, hay varios. Los que más se suelen utilizar es el con el que inician todo, es con el método gráfico, ya donde nosotros tenemos que obviamente graficar nuestras dos ecuaciones por separado. O sea, primero trabajamos una ecuación, le realizamos la tabla de valores y de ahí lo graficamos. Y en el mismo plano cartesiano graficamos la otra ecuación y vamos a ver en qué momento estas dos se intersectan. Está el método que se llama método de igualación, ya donde nosotros vamos a tener que despejar una de las dos variables, es decir, despejar la x y despejar la y, y decir que esas dos variables son iguales, ¿ya? Y ahí crear un tipo de ecuación donde nos va a quedar solamente una variable, de ahí empezamos a despejar, ¿cierto? Y vamos a encontrar la solución de una sola de las variables. Puede ser la x o puede ser la y. También el otro método que tenemos es el método por sustitución, ¿ya? Es donde debemos escoger una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, escogemos la primera ecuación, nosotros despejamos una de las dos variables, la que nosotros queramos. Podemos despejar la x o podemos despejar la y. Entonces ahí nosotros vamos a despejar, por ejemplo, la x, la dejamos solita a un solo lado. Todas las otras letras y números se van a despejar, se van a ir hacia el otro lado de la igualdad, y después esa la reemplazamos en la segunda ecuación, ¿ya? Y de ahí ese sería el método por sustitución, porque ahí ya nos quedaría solamente una variable que trabajar. Y por último tenemos el método que más se suele utilizar, y es el que se suele enseñar sí o sí, ¿ya? Porque mayormente el método por igualación y el método por sustitución no se suele enseñar porque suelen ser un poco más largos ya de desarrollar, y suelen ser un poco más tediosos, te puedes equivocar más fácil. Entonces mayormente se suele enseñar este método que se llama el método por reducción, ya que es el método más rápido. En el método de reducción nosotros lo que debemos hacer es amplificar nuestras dos ecuaciones, si es que es necesario, de tal forma que al momento de sumar de forma vertical, alguna de las dos variables se eliminen, ¿ya? Entonces en los próximos videos va a haber un video sobre el método gráfico, ya de cómo se grafica, porque sí o sí tu profesor te va a pedir graficarlo.
Y también va a haber otro video donde vamos a enseñar el método de reducción, ¿ya? Obviamente si tú necesitas el método de igualación o sustitución, lo puedes solicitar ahí en los comentarios y podemos hacer un videito de cómo se realiza. También hay que tener en cuenta que van a haber algunos tipos de soluciones, ya al momento de resolver un sistema de ecuaciones. No hay que asustarse porque de repente van a haber sistemas de ecuaciones que no te va a resultar, ¿ya? O te va a salir algo muy extraño, pero igual hay que saber por qué suceden esas cosas. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que al momento de resolver nuestro sistema de ecuaciones todo funcione súper bien, ¿ya? Y al momento de funcionar todo bien, aquí nuestra solución va a ser única. Ya va a haber una única solución, que eso es cuando realmente estas dos ecuaciones tienen un solo punto de intersección. Ya nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá una ecuación 1, una ecuación 2, y estas dos ecuaciones al momento de graficarlo o al momento de resolverlo por algún tipo de método nos va a dar solamente una solución, ya que va a ser esa intersección entre los dos puntos. También puede suceder que nos dé infinitas soluciones. Cuando nos dé infinitas soluciones, se va a significar que estas dos ecuaciones, mi ecuación A, ¿cierto? Que le habíamos puesto nombre, y mi ecuación B, son la misma, ¿ya? Es la misma recta, y solamente que una va a estar encima de la otra. Entonces ahí cuando es la misma ecuación, cuando son iguales, nos va a dar infinitas soluciones porque se van a intersectar en infinitos puntos, ¿ya? Todos estos puntitos aquí van a ser la intersección entre las dos ecuaciones, ya que serían infinitas, porque recordemos que las rectas son infinitas, ya y siguen hasta el más allá. Y lo otro que puede suceder, que tampoco hay que asustarse, es que no hay solución. Cuando sucede que no hay solución es cuando nuestras dos rectas, nuestras dos ecuaciones, sus gráficas son paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber una intersección entre las dos rectas. Es decir, la distancia que hay de esta recta roja hacia la recta azul siempre va a ser la misma, ya esa distancia. Entonces significa que estas dos rectas nunca se van a intersectar, ya, y por lo tanto nunca va a haber un punto ahí de intersección. Entonces ahí uno coloca que el sistema de ecuaciones no tiene solución, ya, ¿qué puede suceder? Entonces en los próximos videos vamos a ver cómo se resuelve un sistema de ecuaciones con el método gráfico. Vamos a ver qué sucede cuando esto funciona bien, ya cuando nos dé una única solución. También vamos a ver cuando dé infinitas soluciones y cuando no haya solución, ya. También lo vamos a ver con el método de reducción. Así que atento a los próximos videos y nos vemos en la próxima clase. No te olvides ahí suscribirte. Recuerda que hay un correo abajo para que en caso de que tengas dudas, consultas, lo puedas realizar. Ya, así que nos vemos hasta la próxima. Chao.